Juan e Martín, amigos e voluntarios tamén da biblioteca, que seguro foron quen de desculparme por non poder estar aquí por motivos de traballo. É para min un placer compartir con todos vostedes as sextas xa xornadas de novela histórica, que levan por título Historia e Misterios. E velaquí, no título xa, teñen o primeiro misterio. Verdadeiramente, non son as sextas xornadas de novela histórica. De feito, non estamos seguros nin de que sexan as séptimas, porque pode que ata sexan as oitavas. De todas as maneiras, desexo e espero que poidamos seguir cumprindo máis, porque esta é unha biblioteca singular. Chegados a este punto, xa perdemos a conta ata dos libros que hai nela. Iso sí, nunca son demais. Hai sitio para máis, caben outros tantos, porque Vicente e Aurori saben moi ben combinar á perfección espazo de libros, traballo, estudo e silencio con armonía e lecer para todas as idades. Neste momento, pola nosa parte, ben recoñecida teñen o inmenso labor que veñen facendo dende que reabriu a biblioteca alá polo ano 2006 e crearon o proxecto voluntariado arredor do ano 2009. Comenzamos por contacontos e manualidades para os rapaces e rapazas. Continuamos con obras de teatro. Tiñamos bibliorrúa e bibliopiscina para todos os públicos, nacional e transfronteirizo. E ata tiñamos programa propio na radio. Entre estas e outras cousas, viaxamos á capital invitados pola Real Federación Española de Fútbol e coñecimos a deportistas de elite. Tamén pasamos por estudios de televisión onde nos codeamos con periodistas de renome e ata nos recibiron varios ministros de Cultura. Se ata nos levaron a Embaixada de Chile en Madrid. Algún día escribiremos un caderno de bitácora ou dous sobre todo o que aquí acontece. O capítulo que hoxe toca é Escritores e escritoras de novela histórica. É un orgullo inmenso para nós que nos visiten autores desta talla. Grandes mestres que seguro nos axudan a escribir a historia na vila de Verín. Sen máis preámbulos, imos a desfrutar e aprender con eles. Agora teremos a intervención musical de David e sen máis, reiteradamente, grazas a todos por vir. Bueno, boas tardes. Como sempre, eso nunca está de máis. Por moitas veces que o digamos, moitísimas grazas por estar aquí, moitísimas grazas por iluminar este auditorio, porque o público é a verdadeira iluminación deste auditorio. Ver esta sala técnicamente chea nunha vila como esta é absolutamente extraordinario. Como extraordinario é ter semejante
plantel, non, de nomes de persoas relacionadas coa cultura que fan unha cousa tamén extraordinaria, que é decidir vir a Verín. Calquera deles, como Corral, como Luz, como Javier, como Nacho, poderían estar en calquera outro sitio facendo calquera outra cousa, poderían ter acudido á chamada de calquera outra cidade, de moitas, de varios países, de moitos sitios do mundo, pero decidiron estar hoxe en Verín. E iso é algo extraordinario porque prácticamente, despois de 6 ou non sei cuántas xornadas deste tipo, podo decir que esta xente son uns verineses máis, non? Son verineses probablemente porque así o deciden, cando que veñen aquí nunhas circunstancias que probablemente serían mellores en outros sitios, que probablemente serían diferentes, pero que non serían como as de Verín. Entón, eu vou pedir un aplauso inicial para o esforzo que fai este grupo de persoas que se involucran dunha maneira tan señalada coa iniciativa de facer de Verín un punto de referencia, da cultura, non só a nivel galego, non só a nivel nacional, sino a un nivel bastante superior. Se reflexionamos o que significa ter un día como hoxe nun sitio como Verín a estas persoas, a estes persoeiros da cultura, penso que estaremos de acordo en que é algo extraordinario. Isto que estamos vivindo é un suceso extraordinario. Moitas grazas. O obxectivo que temos as persoas que andamos ao redor desta organización é ampliar a base de todo isto. E para ampliar esta base é necesario que novos perfiles se incorporen a todo este proceso. Vounos deixar con Juan Carnero, voluntario dende que era moi pequeniño, como todos sabedes, xa vistes o que pasou onte, en fin. El vai ser o que vai presentar a José Luis Corral. Moitas grazas. A min gustaríame empezar dicindo que Galicia é un territorio rico en historia e que unha das mellores ferramentas para descubrila e coñecela é a novela. Neste caso, profundizaremos na Galicia medieval da man de José Luis Corral, doutor en Historia Medieval e escritor dunha multitude de ensaios e de novelas históricas. Suas últimas das que nos ven a falar esta tarde forman parte dunha biloxía e son Matar o Rei e Coroa de Sangue. Con isto cedo a palabra, pero antes permíteme presentar un vídeo da súa primeira vez que chegou aquí a Verín, a las 7 ou 8 anos, naquelas primeiras xornadas, que aquela vez levámola a ver pedras, non se nos ocurriu outra cousa. Entón, por favor, dentro o vídeo. Es la que tiene 120 grados. Si la ponen así, evidentemente le marcará, en el Ecuador te marcaría exactamente el norte, el sur, el este y el oeste, pero solo en el Ecuador, porque en el Ecuador evidentemente no se produce esta desviación. El Ecuador siempre sería, el sol siempre iría, en el punto observador siempre iría así, pero aquí arriba no. Bueno, pues esta desviación es lo que te marca estas piedras, y ahí parece que es una piedra estelar, sí. Tenemos un contexto, claro, lo cual, que es lo que dicen, no significa que esto sea el observatorio, sino que Fíjate, esto, ¿no? El sol está poniendo por aquí, ¿no? formaba parte o estaba aquí. En invierno se pondrá por allí. Sí, sí. Entonces, ese arco, la iglesia ya nos marca. Este ángulo, desde el punto observador, este ángulo de entre el solsticio y el equinoccio, son 27 grados. Pues es la diferencia entre un ángulo recto y eso, no son 120 grados, son 118, 127. Y entonces te podría marcar, por ejemplo, esta te podría marcar el solsticio y esta el equinoccio. Y si pones esta al revés, pues te marca el equinoccio y el solsticio. Y aún más todavía, justo en los 110 grados y medio se produce cada 9 años un fenómeno que le llaman la parada mayor de la luna. Eso lo está reconociendo muy bien. La parada mayor de la luna
es justo un momento en el cual coinciden el equinoccio de otoño o el equinoccio de primavera con el momento en el cual la luna está más alta en el horizonte. Y coinciden exactamente, ¿no? Y también te marca ese ángulo. Y la orientación de la iglesia, claro. Esa es la canónica, este-oeste. Sale el sol por el árbol y se pone por los pies. No sabía que se iba a poner este vídeo. ¿Se oye? ¿Ahora? Ahora. Desconocía que se iba a poner este vídeo, pero agradezco mucho el vídeo porque 7 o 8 años después estoy bastante más guapo y eso está bien. Debe ser el pan, el agua y la comida de Berín que estos años me han mejorado un poquito, o un muchito. Bueno, por tanto, muchas gracias por este vídeo y por aquel día que efectivamente recién llegado después de 600 kilómetros con el coche, no se os ocurrió mejor cosa que llevarme a ver piedras. Bueno, buenas tardes. Les voy a hablar de mis libros. Yo tengo una doble condición, ustedes me lo habrán oído ya, varios años en Berín, viniendo, coordinando las jornadas, que es la doble condición de ser historiador profesional, dar clase en la Universidad de Zaragoza como medievalista. Eso de ganarse la vida como medievalista es casi un milagro, por un lado, y por otro lado, pues soy escritor de novela histórica. Mis dos últimas novelas históricas del año pasado, Matar al Rey y Corona de Sangre, van a ser mis últimas novelas históricas. Ya decidí hace unos días, salió bastante hace unas semanas, salió bastante en algunos medios de comunicación, que ya no voy a escribir más novelas históricas. He escrito 29, yo no soy supersticioso, pero lo voy a aparecer ahora, y la siguiente, si saliera, sería la número 30. Estas son la 28 y la 29. Yo escribí una novela con mi hijo, ustedes algunos lo conocen, porque lo conocen y lo recuerdan, sobre todo las chicas. Alejandro Corral, escribimos una novela a medias hace unos años que se llama Batallador. Ya sé que hablar de Alfonso el Batallador, rey de Aragón, en León, en Galicia, en ese territorio, es mentar a la bicha, porque anda que lió aquel hombre por aquí, ¿no? Pero bueno, en esa novela contamos que Alfonso I el Batallador libró a lo largo de su vida 30 batallas. Ganó 29. Y la última, la de Fraga, la de julio de 1134, la perdió. Y a los pocos días, exactamente a las 6 semanas, murió. Y yo no quiero morir en la batalla número 30. Con lo cual, ahí tengo la 29 y yo creo que hasta ahí llegó mi actividad en la novela histórica. Sí que voy a seguir escribiendo libros de historia, esos tan aburridos que casi nadie lee, pero yo creo que novelas históricas pues no escribiré ya más. Con lo cual tienen ustedes un privilegio extraordinario de escucharme hablar de mis últimas novelas. Bueno, Matar al Rey y Corona de Sangre, como les digo, tengo esa doble condición. Soy profesor de historia medieval, soy escritor de novela histórica, lo he dicho en algunas ocasiones, lo repito por si alguien no me ha escuchado. Novela histórica, jornadas de novela histórica, un oxímoron. Ya saben ustedes que oxímoron es una figura literaria que consiste en unir dos palabras presuntamente contradictorias, aparentemente contradictorias, y hacer con esas palabras contradictorias o conceptos un concepto nuevo. En España tenemos un oxímoron perfectísimo, la Guardia Civil. Si eres civil no eres guardia, y si eres guardia no eres civil. Pero bueno, novela histórica es un oxímoron. Por tanto, yo soy un escritor que también tiene una oximoromanía, si es que se puede decir esa palabreja. ¿Por qué se me ocurre escribir una biología, dos novelas sobre uno de los siglos, si no el siglo más convulso de la historia de España, y hemos tenido siglos muy convulsos, casi todos, que es el siglo XIV. El siglo XIV es un siglo muy importante
porque como medievalista les puedo decir que cada vez que llega a nuestro departamento, a mi despacho, un libro de historia medieval, un manual de historia de la Edad Media, sea de España o sea de historia universal de la Edad Media, la palabra crisis siempre, siempre, siempre está en el capítulo referido al siglo XIV. El siglo de la crisis, el siglo de la gran crisis. ¿Por qué? Porque hacia finales del siglo XIII, todavía vivía Alfonso X el Sabio, rey de León y de Castilla, entra la sociedad medieval en una decadencia impensable hasta entonces. Fíjense, los siglos XII y XIII fueron los siglos de efervescencia de la sociedad medieval. Son los siglos en los cuales crece el comercio, se desarrollan las ciudades, algunas triplican su superficie y suponemos, por tanto, que su población. Es la época en la cual se construyen edificios prodigiosos como las catedrales góticas. Ya que están aquí Javier Sierra y Nacho Ares, a los cuales les apasiona el Antiguo Egipto, sabéis que durante la Edad Media, ese periodo oscuro, sucio, de gente inculta, ruda, se movió más piedra, se picó más piedra que en toda la historia de Egipto, en Europa, más volumen de piedra. No serían tan rudos y tan incultos aquellas gentes porque construyeron esas obras maravillosas, magníficas como son las catedrales góticas, también las románicas, etc. ¿no? Bueno, pero el siglo XIV es un siglo muy convulso. Fíjense, comienza con un episodio que ahora está muy de moda, con un cambio climático. Un cambio climático que se ceba especialmente en la agricultura europea entre los años 1315 y 1317. Son 3 años en los cuales llueve muchísimo. Ya saben ustedes que para la agricultura puede ser más perjudicial mucha lluvia que poca lluvia, tanto la sequía como el exceso de humedad. Las cosechas no germinan, la simiente se pudre y, por tanto, no se recogen cosechas durante 3 años. Eso es hambruna, hambre. Como consecuencia de ese largo periodo de hambrunas, por el enfriamiento del clima, resulta que hay hambre y, por tanto, debilidad en los cuerpos. Eso significa más enfermedades. Los cuerpos, los seres humanos no tienen las reservas, las defensas necesarias que dan los alimentos y, por tanto, enferman con mayor facilidad. Se producen epidemias de peste tremendas. La más tremenda es la llamada peste negra de 1348, que se ceba en una población europea, vino de Oriente, vino del Mar Negro, de lo que hoy es Crimea, a Crimea llegó desde Asia Central, que provocó una catástrofe realmente monumental en Europa. En Europa ha habido muchas epidemias de peste, las pestes antoninas en la época romana, en el siglo II, pestes en el siglo IV, epidemias de cólera, bueno, muchísimas, ¿no? Pero aquella fue la más impactante que había ocurrido hasta entonces, probablemente en la historia de la humanidad, por lo menos en la historia de Europa. Fue tan impactante que entre 1348 y 1350, en buena parte de Europa occidental, en la cristiandad, llegaron a morir, en algunos casos, en algunas regiones, hasta el 40% de la población. Aldeas enteras de la península ibérica desaparecieron, porque murió todo el mundo. Dicen algunas crónicas que en ciudades como Valencia tendría entonces unos 30.000 habitantes, una gran ciudad para la época, una de las más importantes ciudades de la península ibérica, en la Corona de Aragón, que en Valencia morían a lo largo de los meses de mayo a septiembre de 1349 300 personas diarias. ¿Se imaginan, no? Cada día moría el 1% de la población y así durante varios meses. Claro, el impacto en las mentalidades fue tremendo. El 40%, casi la mitad de la población en muchos lugares, en muchas regiones, en muchas comarcas, el 20, 25%, 30% de la población en algunas ciudades. Fue tremendo. Y eso supuso un impacto brutal en la mentalidad de la gente y en la forma de entender la vida. La muerte se convertía en algo inmediato, cotidiano. Estaba a nuestro lado. Había familias enteras que murieron todos y están bastante bien documentados. Para el siglo XIV ya tenemos bastante documentación. Hambre, peste y las guerras. Matar al rey
y Corona de Sangre son dos novelas de guerras, muchas guerras. Hay gente que me ha dicho, pero hombre, ¿cómo pones tantas guerras en las novelas? Digo, no las pongo yo, las pone la historia, ¿no? Evidentemente. Guerras en Europa, la terrible guerra llamada de los 100 años, duró más, pero se llama de los 100 años entre Inglaterra, el Reino de Inglaterra y el Reino de Francia, matándose permanentemente durante décadas franceses e ingleses por el control de las tierras continentales que hoy son Francia, pero que entonces formaban parte del Reino de Inglaterra, fundamentalmente Normandía, Aquitania, el Poitou, Bretaña, toda esa zona de la costa occidental atlántica francesa. Hambre, peste, guerra y como consecuencia, claro, la muerte. ¿Recuerdan estas 4 palabras? Hambre, peste, guerra y muerte. Son los 4 jinetes del Apocalipsis de San Juan, del libro de la Revelación, que es lo que significa en griego Apocalipsis. Y según el Apocalipsis, cuando aparezcan las señales que indican que aparecen estos 4 jinetes, son las señales que anunciarán el fin del mundo, el comienzo del fin de los tiempos. El siglo XIV es un siglo milenarista. El milenio, un concepto muy vago, da la impresión que son siempre 1000 años, ¿no? Un milenio. Pero no, es un concepto mucho más extenso en ese sentido. En el año 1000 no pasó nada. Hay algunos libros, incluso de medievalistas más o menos prestigiosos, que no, es que en el año 1000 la gente esperaba el fin del mundo. Aquella día de Nochevieja, el 31 de diciembre del año 1000, no del 999. Recuerden que el primer milenio no acabó en el año 999, sino en el año 1000. Esto suele ser un error, ¿no? Porque claro, si no, el siglo I acabó en el año 100, no en el 99. Si en el siglo I tendría solo 99 años. Bueno, no pasó nada. Pero había mucha gente interesada en atemorizar para controlar a aquella población campesina de las ciudades en un régimen como era el régimen feudal, sobre todo por parte de la Iglesia o de movimientos muy próximos a la Iglesia. Y se anunció ese final de los tiempos, ese milenarismo, esas catástrofes que señalaba el Apocalipsis. Y hubo un cambio fundamental. La muerte, como era algo muy cotidiano, como era algo que vivía con nosotros, que vivía con las gentes del medievo, empezó a ser, en principio, temida, pero poco a poco comenzó a ser burlada. Es la época en la cual los poetas, en el cual los músicos crean toda una literatura extraordinaria, toda una serie de músicas, de danzas en torno a la burla sobre la muerte, las famosas danzas de la muerte. Este es el siglo XIV. Fíjense qué siglo más impactante al respecto. Esta crisis se cebó especialmente en la península ibérica a lo largo de 2 reinados, que son los 2 reinados que yo cuento en Matar al Rey y Corona de Sangre. Matar al Rey comienza en el momento en el cual un niño de 1 año de edad, el futuro Alfonso XI, se convierte, bueno, un poquito antes, pero en fin, se convierte en rey de Castilla y de León. Después de una serie de años muy convulsos. Ha muerto Alfonso X el Sabio, era muy sabio, pero era, a ver cómo lo digo suavemente, un inútil total. Políticamente era un verdadero inútil. De hecho, su padre, Fernando III el Santo, le había dejado prácticamente las puertas abiertas para culminar la conquista de Al-Ándalus, del territorio bajo dominio musulmán en la península ibérica. Fernando III el Santo había conquistado las grandes ciudades de Guadalquivir, Córdoba y Sevilla fundamentalmente, además de Úbeda, Baeza, bueno, pero fundamentalmente Córdoba y Sevilla. Quedaba Granada, más o menos lo que hoy son las 3 provincias del sur de Andalucía, Granada, Málaga y parte de Almería. Y no es capaz de conquistar ese territorio. Quedaba Murcia. Jaime I Conquistador, rey de Aragón, conquistó Murcia y como los aragoneses somos así, se la regaló a su yerno. Era yerno, se llevaban 13 años, pero Alfonso X el Sabio se había casado con Leonor, con una de las hijas de Jaime el Conquistador. Jaime el Conquistador, con aragoneses y catalanes. Paréntesis, buena parte de la repoblación de Murcia se hizo con catalanes. En Barcelona igual no lo saben. Se conquistó Murcia, Jaime I se la entrega, Alfonso X el Sabio, pero Alfonso X el Sabio, que como gobernante es un auténtico desastre, entra en Barrena en una deriva tremenda. Estos son las precuelas de la novela, de la primera Matar al Rey.
En las leyes de Castilla se decía, en las viejas leyes, se decía que si el rey moría y su heredero, su hijo primogénito, había muerto antes que el rey y tenía el rey nietos, los hijos del heredero, menores de edad, la corona pasaría a un segundo hijo. Esto ocurrió. Había muerto Fernando de la Cerda, hijo mayor de Alfonso X el Sabio. El siguiente hijo era Sancho IV, llamado el Bravo. Pero había dos infantes de la Cerda, dos hijos de Fernando, del mayor, del hijo mayor. Y Fernando, muerto, su padre, Alfonso X el Sabio, con muchos problemas políticos, decide cambiar la ley sobre la marcha. Es decir, que los herederos, el heredero, sea el nieto y no el hijo segundo. No Sancho, sino uno de los hijos, Alonso el mayor, de los dos hijos de Fernando de la Cerda. Claro, la nobleza entiende que eso es un contrafuero, parte de la nobleza. Sancho IV el Bravo, que menudo era el Bravo, dice que ni hablar, que no se puede cambiar la ley por voluntad del rey. Castilla en esto era muy reglamentista, ¿no? Y hay una verdadera guerra civil, hasta tal punto que Alfonso X el Sabio acaba ya siendo orillado, arrinconado, pierde todos los apoyos y acaba él solo, muere en Sevilla, pues en unas condiciones lamentables. ¿Recuerdan el escudo, el emblema de la ciudad de Sevilla? Dice no, hay una madejita de lana y do, no do. Acuérdense, si no pueden mirar tranquilamente, ¿no? El escudo de Sevilla. Ese no, una madejita y do, es el recuerdo de que la única ciudad de toda Castilla y León que se mantuvo fiel a Alfonso X el Sabio hasta el final de su vida fue Sevilla. No madeja do, no me ha dejado. Sevilla es la única que no me ha dejado, que no me ha abandonado. Todas las demás apoyaron a Sancho IV, que se hizo con el control del reino y se convirtió en el nuevo rey. Sancho IV tuvo un hijo que lo heredó, pero lo heredó en minoría de edad, Fernando IV. Y ahí tuvo que estar María de Molina, una mujer. Las dos novelas son novelas también donde las mujeres tienen un poder tremendo, ¿no? Ahora que se dicen tantas cosas sobre el poder de la mujer, estas mujeres, en Castilla sobre todo, eran poderosísimas y riquísimas. Ahora iré contándole alguna cosa, abreviando, ¿no? Bueno, María de Molina es la esposa del rey, la reina, la esposa de Sancho IV el Bravo, que tiene que hacerse cargo de la minoría de su hijo Fernando, Fernando IV, y evitar que todas las intrigas que hay alrededor de este jovencito de 8 años cuajen, cristalicen y le quiten el reino. Imagínense, Fernando IV tiene 8 años, por tanto todavía no tiene hijos, no hay otro heredero. Si muere Fernando IV sin haber tenido un hijo por su edad, hay varios primos, varios tíos que están en condiciones de reinar, serían los siguientes herederos. Por tanto, las intrigas que se montaron en torno a este menor de edad, al rey Fernando, fueron tremendas. La que sostiene a su nieto, a su hijo, la que sostiene que su hijo no pierda el trono es María de Molina, la reina. Se convierte ya en mayor de edad, pero muere al poco tiempo. Y tiene un hijo, Alfonso, el futuro Alfonso XI, que se convierte en rey con 1 año de edad porque Fernando IV muere joven. Por cierto, Fernando IV tiene, ya saben ustedes que en la historia de España los reyes les han dado unos apelativos muy curiosos. Fernando IV es el emplazado, el que es emplazado para leer la novela si quieren saber por qué se llama el emplazado, como decía yo Pepe Calvo Pollato, ¿no? El emplazado. Es una cosa mistérica, realmente, con elementos de ultratumba. Muy curioso, ¿por qué le pusieron ese apelativo de el emplazado? Su hijo y rey tiene 1 año, menor de edad. En Castilla la mayoría de edad para los hombres y para reinar se alcanzaba a los 16 años. Y es verdad que las cortes podían adelantar en 2 años, como hicieron con Alfonso, hasta los 14, esa mayoría de edad para reinar y para evitar problemas. Pero es igual, quedaban 13 años de una larguísima segunda minoría, después de la del padre, la del hijo. Y ahí sigue María de Molina, ahora sí, abuela de Alfonso, que mantiene de nuevo el reino, la legitimidad de la dinastía sobre sus hombros, porque las intrigas, si habían sido grandes con un niño de 8 años, imagínense con un rey de 1 año de edad. Alfonso XI es un personaje extraordinario. Su impacto en la historia fue mucho mayor
que la de Alfonso X el Sabio. Pero esto ocurre muchas veces en historia. Hay personajes, hay reyes que tienen muy buena prensa, la tuvo Alfonso y la tiene Alfonso X el Sabio, y en cambio Alfonso XI ha sido menos tratado o peor tratado por la historia. Se convierte en rey de Castilla y de León con 14 años de edad y comienza a gobernar. Y lo que no había conseguido Alfonso X el Sabio, lo que no había conseguido Sancho IV el Bravo, lo que no había conseguido su bisabuelo, su abuelo y su padre Fernando IV el Emplazado, lo intenta desde muy jovencito, desde que tiene 14, 15 años de edad, Alfonso XI, que es la conquista de Granada. Y va a poner en marcha toda una política, de hecho irá conquistando territorios en la frontera, pueblos de Andalucía que tienen hoy el nombre de la frontera, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera. Bueno, es la frontera entre el reino musulmán de Granada y el reino cristiano de Castilla de León en las tierras de la Andalucía central. Es una novela, Matar al Rey, donde las mujeres, como digo, tienen un papel fundamental. Los reyes, como saben ustedes, en la Edad Media no se casaban por amor. Ahora creo que sí. Pero, creo, no estoy muy puesto en estas cosas. Pero en la Edad Media el matrimonio de un rey, o del hijo de un rey, me da igual, se hacía por convicciones políticas y por pactos. Y Castilla tenía la intención de aproximarse hacia Portugal y firmar una gran alianza con Portugal mediante matrimonios, relaciones matrimoniales, porque ahí estaban los aragoneses, sobre todo en estos momentos con Jaime II, un descendiente de Jaime I, que también era un personaje de armas tomar. De hecho, Alicante, Orihuela y Elche eran castellanas y son aragonesas porque las conquistó Jaime II. Se las quedó. Dijo, bueno, os hemos regalado Murcia, pero nos quedamos con la provincia de Alicante, ¿no? Y con Benidorm. En esta historia, evidentemente, hay mujeres muy importantes, porque no solamente eran una pieza de pacto político por el matrimonio, sino que representaban en Castilla un poder extraordinario. Alfonso XI se casa con una princesa portuguesa, con María, pero a los pocos días, o a las pocas semanas, se enamora como un loco de una guapísima, bellísima sevillana, una mujer muy rica, de familia poderosa, de dos grandes familias poderosas de Andalucía, que se llamaba Leonor de Guzmán, que le llamarán las fuentes la favorita. ¿Y qué hace Alfonso XI? Aparta a su esposa, a la reina legítima, está casado legítimamente, de la corte, la encierra, la mantiene en unas condiciones lamentables y va a vivir el resto de su vida con Leonor de Guzmán. A la reina le hace dos hijos, uno de ellos será Pedro, el futuro Pedro I el Cruel, pero con la que vive, a la que le construye los grandes palacios de Sevilla. Ustedes recordarán los reales alcázares de Sevilla, esas salas tan magníficas, comienzan a ser construidas como un gran palacio por Alfonso XI para su favorita, para su amante, Leonor de Guzmán. Es la que va en los desfiles, en los torneos, en las batallas, siempre va con él Leonor de Guzmán. Y claro, le va haciendo un hijo tras otro, un bastardo tras otro, los Trastámara. Le hizo 9 chicos y una chica. Cada vez que le hacía un hijo a Leonor de Guzmán, el rey, que tenía a su hijo legítimo, Pedro I, futuro Pedro I, y a su esposa abandonados, orillados, perseguidos, humillados, vejados, algo realmente increíble, le hacía unos grandes regalos a Leonor. Los grandes regalos eran rentas, villas, castillos, fortalezas. Cada vez que le hacía un hijo, le daba una fortuna. No me extraña que le diera 10 hijos, y porque no tuvo tiempo a más, ¿no? Porque llegó a convertirse en la mujer más rica de Europa, de la cristiandad europea, Leonor de Guzmán. En 1350, todavía joven, de 40 años, Alfonso XI, en esa campaña, en esas guerras de conquista contra los musulmanes de Granada, está asediando la actual ciudad de Gibraltar, una colonia británica desde hace 300 años. Y estaba la peste allí, esa peste negra de 1348, 49, había secuelas en el 50. Bueno, pues el rey enferma de peste y muere. Y fíjate, ahí acaba de matar al rey. Y comienza la segunda novela, novela de sangre. ¿Qué pasa cuando muere el rey y llega la noticia a Sevilla, donde estaba la reina legítima con su hijo, con Pedro, humillado, al cual no le hizo caso? Cada vez que le daba grandes propiedades a Leonor de Guzmán, al hijo que nacía, a los infantes de Trastámara, a los hijos bastardos del rey, les daba también muchas propiedades, entre ellas a Enrique, al tercero, los dos mayores murieron. Enrique, el futuro Enrique II, le dio el condado de Trastámara.
El condado de Trastámara es un lugar muy especial en Galicia, como saben ustedes. Son las tierras al norte del río Tamaris, el Tambre actual, en la Edad Media Tamaris, por tanto las tierras del condado de Trastámara son las tierras al otro lado del Tambre, al otro lado del Tamaris, ¿no? Bueno, pues ese territorio era un territorio que utilizaban los reyes de Castilla y de León desde hacía por lo menos 300 años para dar, era un feudo, era un condado, pero que no se lo daban normalmente a condes, diríamos, de su corte, sino a sus hijos, a sus descendientes. Era una especie de patrimonio real muy especial, ¿no? No tengo tiempo para hablar de ello porque quiero acabar en tiempo. Y se lo da a Enrique II, al futuro Enrique II, al bastardo, a uno de los bastardos de Leonor de Guzmán. Claro, cuando muere Alfonso XI, llega la noticia a Sevilla, donde está la reina. Imagínense Pedro, que tiene 16 años, el hijo legítimo, que ha estado durante toda su vida, desde que nació hasta la muerte de su padre. Su padre se despreocupó de él, pero ¿qué es el hijo legítimo? Todo el mundo cree que va a desatar una venganza terrible contra sus medio hermanos, los Trastámara, pero no. Comienza Corona de Sangre, la segunda novela, con una habilidad del infante, intentando atraerse a sus medio hermanos, engañarlos para que no se rebelen contra él, porque pensaban que iba a desatar una venganza terrible. Lo hizo después. Comienza, como digo, Corona de Sangre de una forma cruentísima, ¿no? Leonor de Guzmán es apresada, es llevada a Talavera de la Reina y allí es ejecutada de una forma cruel, sádica, terrible. Y claro, se desata la guerra civil en Castilla, entre los partidarios de los Trastámara, por un lado, y los partidarios del rey Pedro I. Ese enfrentamiento que durará varios años entre los dos hermanos, entre el bastardo Trastámara, Enrique, y el legítimo Pedro I, y que acabará, así acaba Corona de Sangre, la segunda novela, con la muerte en Montiel, el asesinato en Montiel del rey Pedro por su hermano, medio hermano, Enrique II de Trastámara. En aquel momento, Castilla está inmersa en esa crisis terrible, está inmersa en ese milenarismo, en ese anuncio de los 4 grandes jinetes de la Apocalipsis. Pero es un reino riquísimo. Ya les digo, un reino tan rico, y sobre todo los Trastámara son muy ricos, porque su padre, el rey, ha ido concediendo feudos, riquezas, tierras de todo tipo, rentas a los hijos de Leonor de Guzmán. Ustedes recuerdan que no salió mucho en los medios de comunicación, que hace unos meses murió la reina de Inglaterra. No sé si se acuerdan, ¿no? Casi no salía en la tele. Isabel II, ¿no? Bueno, pues salía también la corona de Inglaterra. Recuerden, la corona de Inglaterra es una corona fantástica, con una de las joyas, con varias de las joyas más importantes del mundo. Y hay 2 que son especialmente relevantes. En el remate de la corona está un diamante, puede que sea el segundo diamante más grande del mundo en quilates, que se llama el Kol-i-Nor, o Kol-i-Nur. Es una palabra hindú que significa montaña de luz, que regalaron a la reina Victoria, no a Isabel, sino a la reina Victoria en el siglo XIX. Bueno, cuando los ingleses reciben regalos, póngales muchísimas comillas. Bueno, fue un regalo de los marajás de la India, ya les digo, póngale comillas al regalo, a la reina Victoria. Pues ese diamante remata la corona de Inglaterra. Pero en el frontal de la corona hay un rubí, esta gema roja tan espectacular, es el rubí más grande del mundo, que pertenecía a la corona de Castilla. Este y otras muchas gemas. ¿Cómo acabó? Precisamente lo cuento en Corona de Sangre. ¿Cómo acabó el rubí más espectacular que conocemos hasta ahora en la historia de las joyas, de la gemología del mundo, en la corona de Inglaterra? Bueno, ya será, no me da tiempo para contárselo, pero es muy interesante. Esa gema la tenían los reyes de Castilla. Las descripciones del tesoro real castellano es realmente espectacular. Joyas de todo tipo, joyas que también le iba dando el rey Alfonso a su amante Leonor de Guzmán. Pedro I, cuando se convierte en rey, va a cometer el mismo error que Alfonso. El mismo. Se casa con Blanca de Navarra,
a la cual asesinará, pero como era el rey, no pasó nada, y se enamoró perdidamente de María de Padilla. Fíjense, el mismo esquema. Alfonso repudia, orilla, humilla a la reina y ensalza a su amante, a la sevillana, a Leonor. Y Pedro hace lo mismo. No solamente humilla, encierra, llega incluso a asesinar a Doña Blanca, la reina legítima, pero se enamora y vive y la convierte en la verdadera reina, a María. Bueno, vidas paralelas, errores semejantes de padre e hijo que desencadenaron esa terrible guerra civil. Cuando yo envié la primera novela y luego la segunda a la editorial me dijo, esto es, yo no he leído Juego de Tronos, esto es como Juego de Tronos, pero de verdad. Digo, pues sí, más o menos, ¿no? Por eso aparece por ahí en alguna de las fajas de las novelas, Juego de Tronos a la española, no acordaba cómo. No es, está entre comillas, como si lo dije yo, pero lo dijo la editora, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, estas cosas que tiene el marketing editorial. Bueno, estas son las dos novelas, Matar al rey, Corona de sangre. Dos novelas donde las mujeres tienen un papel muy protagonista, donde ahí he intentado construir personajes a partir de las crónicas, y acabo. Pero las crónicas son muy mentirosas. La gran crónica del reinado de Alfonso XI y después de su hijo Pedro I es la crónica del canciller Pero López de Ayala, que hemos manejado todos los historiadores. Pero López de Ayala comienza siendo un cortesano, jovencito, al servicio de Alfonso XI. Perdón. Cuando muere Alfonso XI, pasa al bando de Pedro I, del rey legítimo. Pero pocos años después se da cuenta de que los Trastámara, Enrique, va a ganar la guerra, se van pasando gente. Esto del cambio de chaqueta no queremos decir que es de ahora, ¿eh? Se cambia de chaqueta y se pasa al bando de los Trastámara, de los bastardos. Y entonces escribe su crónica. ¿Ustedes creen que el cronista más importante del reinado de Alfonso XI y de Pedro I cuenta la verdad? No. Tiene que defender a su nuevo señor, tiene que congraciarse con Enrique de Trastámara porque se ha puesto a su servicio. Y claro, dice unas cosas tremendas en contra de Pedro I, que la historia le llama el cruel, aunque en algunas zonas le llaman el justiciero. Entre un justiciero y un cruel hay mucha diferencia, ¿eh? Pero López de Ayala contribuyó a ese sobrenombre de el cruel del rey Pedro, que por cierto era un psicópata. Bueno, como la mayoría de los reyes de antes, ahora no. Acaba la novela con la muerte de Pedro I, asesinado en Montiel por Enrique II, por su medio hermano, y aquella famosa frase, que es legendaria, de Beltrán du Guesclin, un condottiero, un mercenario, un general al servicio de Enrique de Trastámara, sujetando en la pelea entre los dos hermanos allí en los campos de Montiel, al pie del Castillo de la Estrella, y esa famosa frase de ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor. Estaban peleando los dos hermanos, Pedro I parece ser que eran de la misma edad, pero era más fuerte que Enrique, estaba venciéndolo en la lucha cuerpo a cuerpo, y lo que hizo Beltrán du Guesclin fue sujetar por las piernas, cuando estaban los dos en el suelo, por las piernas al rey Pedro, le tiró de ellas y claro, ganó ventaja Enrique, se le puso encima y lo mató. La muerte de Pedro es tremenda. Le cortan la cabeza, arrojan el cuerpo del rey, arrojan a un ribazo la cabeza, el cuerpo, luego lo recogieron. Bueno, así acaba esta segunda novela de la biología. Como digo, es una novela de mucha muerte, muchos crímenes, asesinatos, venganzas, intrigas de corte. Parece ficción, pero es historia. Porque a veces la historia, y especialmente la historia de nuestro país, parece más de ficción cuando realmente, un oxímoron, es historia. Yo en mis novelas históricas, y acabo de verdad, lo que intento por todos los medios es ser fiel a los hechos, pero interpretar con esa necesidad que tiene de ficcionar el novelista unos hechos que a lo mejor no podemos explicar, porque las fuentes son muy mentirosas, pero sí que podemos explicar con la imaginación y con el pulso del novelista. Espero que les gusten las dos novelas y tienen a bien leerlas. Háganlo antes de comer porque realmente hay escenas bastante escabrosas, y de muchísima violencia. Pero la historia, lamentablemente, fue así. Muchas gracias.
Bueno, pois agora temos tempo para un par de preguntas sobre a Galicia medieval nas novelas de José Luis Corral. Esperen, por favor, a que cheguen os micrófonos. Berín, como no podía ser de otra manera, sale en la novela. Ya verán, bueno, busquen la página donde sale, las páginas donde sale. Hay alguna escena que ocurre en la ciudad de Berín. Ninguna pregunta. Bueno, pois vou facer eu unha. Unha, por lo menos, hai que facer. José Luis, que clase de entidad política era Galicia en ese tiempo? Espero que no me declaren no hijo adoptivo predilecto, sino hijo maldito de Galicia, ¿no? Galicia, en la Edad Media, en esta época, especialmente el siglo XIV, es una amalgama de señoríos, de señores feudales, de un egoísmo brutal. Señores que controlan pequeños territorios, donde a veces ni tan siquiera la monarquía castellano-leonesa era capaz de intervenir. De hecho, Enrique de Trastámara, que es, porque lo ha nombrado su padre, el rey Alfonso XI, que es conde de Trastámara, viene aquí huyendo de su hermano de Pedro. ¿Por qué? Porque el rey, a veces creemos que, como vemos un mapa, Castilla, León, no es que fuera independiente Galicia, evidentemente. Galicia fue solo, aparte de los suevos, en la Edad Media, diríamos, clásica, solo fue independiente con el rey García, como saben ustedes, al cual se quitaron de en medio sus dos hermanos, Sancho II, rey de Castilla, y Alfonso VI, rey de León, y se repartieron Galicia. Pero Galicia fue un reino durante muy poquito tiempo, entre 1065 y 1070, solo 5 años, con García. Pero García era un pusilánime y acabó encerrado y olvidado prácticamente, ¿no? Pero el territorio gallego, sobre todo la zona norte, es decir, de lo que es más o menos la ciudad de Orense, tracen una línea de Santiago de Compostela hasta Orense y hasta las tierras de Ponferrada, León, y de ahí para arriba era un territorio de señores que no atendían prácticamente a ningún otro poder que a sí mismos. Y sobre todo cuando la monarquía de León y de Castilla era una monarquía débil. Y además había un poder en Galicia tremendo, que era el arzobispado, obispado, y luego ya desde el siglo XII, desde 1122, si no recuerdo mal, el arzobispado, con Diego Gelmírez, el arzobispado de Santiago de Compostela. Solamente hubo un rey que vino por aquí a poner orden, pero es muy mal querido, que fue Alfonso el Batallador con su matrimonio con Urraca, la reina de León. Hay unos episodios en Santiago de Compostela que nos cuenta la crónica compostelana de la reina Urraca, Diego Gelmírez, los burgueses de Compostela que no quieren evidentemente ser vasallos feudales del obispo y que se rebelan contra, esto ocurrió antes, ¿no? Ocurrió un siglo y medio antes de las novelas, pero esa era Galicia, una amalgama de señoríos, de territorios gobernados por señores feudales muy egoístas, de un campesinado muy sujeto a la tierra, muy oprimido, de siervos de la gleba. La revuelta de los mandiños del siglo XV, por ejemplo, tiene esas raíces sociales y, sobre todo, ese poder señorial, eclesiástico del arzobispo de Compostela, que era realmente tremendo, porque además tenía unas rentas eclesiásticas por donaciones reales, etcétera, etcétera, extraordinarias. Era un verdadero popurrí, vamos a decirlo así, de poderes locales encarnados por estos señores feudales, estos condes, estos señores que en algunos casos, en muchos casos, han pasado más a la historia, al conocimiento, a partir de la leyenda que a partir de la propia historia. ¿Alguna pregunta? Pois moitas grazas, José Luis.